Yo soy de CNT Ciudad Real y voy a leer un manifiesto explicando un poco cómo está el sector de la metalurgia. La CNT de Ciudad Real ha estado llevando a cabo unas campañas sobre la hostelería y el metal, difundiendo los convenios, tablas salariales, horas extra, jornada anual, descansos diarios y semanales, vacaciones, etcétera, para conocer así cuáles son nuestros derechos. Pues bien, en el sector del metal, que es donde yo trabajo, hace 20 o 30 años era un sector en el que la mayoría de las empresas respetaban y cumplían el convenio. Pero de ese tiempo a esta parte, el sector del metal se ha ido precarizando de una manera brutal. Ahora, en la mayoría de las empresas de la zona que yo conozco, la jornada diaria es de 9 o 10 horas, por lo que esas horas son gratis. Y a partir de ahí es cuando se empiezan a cobrar las horas extra, o bien porque estés trabajando fuera o trabajando los sábados, cobrando esas horas extra en dinero negro y a un precio muy inferior de lo que refleja el convenio. Las vacaciones se reducen a la semana de la feria o 15 días. Y las 1.767 horas de jornada anual, a los 6 meses ya las has trabajado. Es decir, explotación pura y dura. Pero todo esto, ¿por qué pasa? Por el miedo. Como ya sabéis la mayoría de las que estamos aquí, el año pasado la CNT de Ciudad Real tuvimos un conflicto abierto con un restaurante de Alcázar de San Juan, donde nuestra compañera Gema tuvo el valor de denunciar a su empresa. Y cuando digo que tuvo valentía es porque desde siempre, pero hoy en día más si cabe, hay que tener mucho coraje para enfrentarte a tu empresa, cuando no tendría por qué ser así. Lo normal sería que si alguna empresa incumple las normas o la legislación laboral, es que incluso los demás empresarios también denunciaran esa injusticia, porque cuando un empresario tiene a una o a un trabajador trabajando sin dar de alta en la seguridad social, o le tiene trabajando más horas de las que refleja su contrato, cobrando esas horas en dinero negro o directamente sin cobrarlas, cuando a una o a un trabajador le aplican un convenio que no es el que le pertenece, o con una categoría inferior a la que le corresponde, para ahorrarse un montón de dinero y aumentar así sus beneficios, lo que está cometiendo ese empresario ladrón y corrupto, aparte de defraudar a la seguridad social, es defraudar también a Hacienda, que como bien sabéis somos todos. También lo que hace es competencia desleal al resto de empresarios que como también que cumplen a rajatabla con toda la legislación, que como también sabéis son la mayoría. Es por eso que no entiendo qué problema hay y por qué una o un trabajador se tiene que armar de valor y para denunciar una de estas situaciones de ilegalidad por temor a que el resto de empresarios del ramo tome represalias contra él, cuando se supone que la inmensa mayoría de las y los empresarios sí que cumplen con la legalidad. Pero no. Las y los empresarios siempre juegan la baza del miedo. O te portas bien o no te vuelvo a contratar, o esto es lo que hay si quieres así, si no ahí tienes la puerta, o hay otros tienen la lista esperando para coger tu puesto de trabajo, o ya me encargaré yo de que no vuelvas a trabajar, o no te voy a dar los papeles del paro, o tragas o no trabajas. Esta es la verdadera y cruda realidad de lo que ellos denominan y llaman el mercado laboral. Mercado laboral. Bonito palabra capitalista, que pone de manifiesto que a las y a los trabajadores solo nos consideran simple mercancía con la que pueden mercadear a su antojo. Y esta es solo una pequeña muestra de todo un repertorio de amenazas que seguro estoy que todas y todos los que estamos aquí hemos recibido alguna vez en algún trabajo. Pues bien, todo esto pasa en el metal. Y en la hostelería, y en la construcción, y en el comercio, y en el transporte, y en la agricultura, y en la automoción, y en el textil, y en el sociosanitario, y en la limpieza del hogar, y en telecomunicaciones, y en la cultura y espectáculos, incluso en las ONGs. Todo esto en cuanto a un sector privado cada vez más precarizado. Pero si nos vamos al sector público nos encontramos con el mismo problema de precarización. Tanto en enseñanza como en sanidad, la privatización y externalización que se han llevado a cabo durante todos estos años
no han hecho más que agravar las condiciones en las que trabajan las compañeras y los compañeros en el sector público. Interinidad, temporalidad y movilidad geográfica. Cuando un o una interina, por no salir de una determinada bolsa de trabajo, se ve obligada a firmar contratos por días e incluso horas a 200 kilómetros de su casa, con los gastos que eso conlleva, no deja de ser una coacción. Nosotros, los y las trabajadoras, tenemos que convivir con el miedo a lo largo de toda nuestra vida. Miedo al despido, miedo al desahucio, miedo a la deportación, miedo a quedarte embarazada, miedo al paro, miedo a significarte por temor a las represalias tanto de la patronal como de la Administración y el Estado, miedo a ser multado, enjuiciado o encarcelado, miedo a que con 50 no te contraten, miedo en definitiva a que te puteen, como si no fuera una putada en sí misma y suficientemente grande tener que trabajar todos los días, aunque sea en condiciones de absoluta legalidad, por un salario de mierda con el que duramente llegamos a fin de mes y con el que solo nos da para ir sobreviviendo. Porque los derechos laborales son mucho más que derechos concretos que posibilitan condiciones de trabajo dignas, como salarios suficientes e iguales, conciliación, salud y seguridad, horarios para vivir. Los derechos laborales son ante todo la base y la premisa para la consecución universal de un derecho que va más allá y atraviesa el ámbito del trabajo. Y es el derecho al bienestar social e individual para todos y todas. Este derecho al bienestar es el derecho a la satisfacción material e inmaterial de las necesidades que la sociedad considere básicas para el más amplio desarrollo de las aptitudes, habilidades, capacidades y creatividades de todos y cada uno de sus miembros. La CNT se quiere y se postula, pues, como una herramienta para la defensa y ampliación de los derechos laborales, orientados siempre al bienestar general de la sociedad en su conjunto. También recordaréis que la dueña del restaurante con la que tuvimos el conflicto el año pasado denunció a 11 compañeros y compañeras por hacer labor sindical. Y de nuevo nos volvemos a encontrar con la estrategia del miedo, que siempre utiliza la patronal. Aunque esta vez fue un poco más allá y llegó a la denuncia para intentar así intimidarnos y callarnos la boca. Pero con lo que no contaba esta empresaria es que a la CNT no se la intimida tan fácilmente. De hecho, después de la denuncia se volvieron a hacer 3 piquetes informativos a las puertas de su local, demostrando así que la CNT es un sindicato que lucha no solo por lo que es legal, sino también por lo que considera que es justo. Porque todo lo que es legal no siempre es justo, ni todo lo que es justo siempre es legal. Dicho con las palabras que Durruti pronunció durante un mitin en 1936, la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Los anarquistas no salen domados de las prisiones y de las deportaciones, sino más firmes en sus propósitos, más seguros en sus objetivos. Cuando ellos nos amenazan con difundir entre los suyos que somos conflictivos para que no nos contraten, saben muy bien que solo una pequeña parte de la clase trabajadora está organizada o llega a denunciar. Por eso abusan y se pasan por el forro la legislación laboral. Se creen impunes, desconocen el miedo porque tienen la sartén por el mango, gracias a la inestimable ayuda de todos los poderes: el gubernamental, el policial, el militar, el eclesial y el judicial. Porque incluso cuando alguna o algún trabajador se atreve a denunciar en el juzgado, ellos saben muy bien que lleva tiempo y dinero. Eso sin contar con que entras directamente en la macabra lotería de a ver qué juez me toca. De ahí la importancia de estar organizadas y organizados en un sindicato como la CNT, donde su principal estrategia es la acción directa. Y aquí me vais a permitir también hacer un paréntesis para recordar unas palabras de Emma Goldman. El anarquismo, por lo tanto, sostiene la acción directa, el desafío abierto y la resistencia a todas las leyes y restricciones económicas, sociales y morales. El sindicalismo, la arena económica del gladiador moderno, le debe su existencia a la acción directa. Recientemente la ley y el gobierno han tratado de aplastar el movimiento sindical y condenado a prisión por conspiradores a los exponentes del derecho del hombre a organizarse. De haber tratado de ganar su causa rogando, alegando
y pactando, del sindicalismo quedaría hoy muy poco. Esclarecedoras palabras, compañeras y compañeros, del siglo pasado. Porque ni uno solo de los derechos conseguidos procede de la acción política del poder, ni desde el poder de los gobiernos, ni desde el poder de los estados. Todo lo contrario, la supresión y represión de los derechos de la sociedad conseguidos con la lucha solo proceden del poder de los gobiernos y de los estados. Por eso, cuando un o una trabajadora, como hizo la compañera Gema, logra vencer esos miedos, se arma de valor y dice hasta aquí hemos llegado, le da una lección de dignidad al empresariado, que además es una de las cosas que más les jode, no sea que se le contagie al resto de la plantilla. Si todas y todos los trabajadores nos concienciamos y nos formamos para tener claro cuáles son nuestros derechos y además nos organizamos en un sindicato como la CNT, en sus secciones sindicales en el centro de trabajo, para defendernos y luchar así por lo que por derecho nos pertenece. Si todas y todos los trabajadores dijéramos yo no me callo, ya no solo con las injusticias que se cometan contra mí, sino también las que se cometan contra cualquier compañero o compañera, si hacemos en definitiva que la dignidad se contagie, le podríamos dar un hachazo al puto mango de la sartén y el miedo cambiaría de bando. Por eso hoy aquí hay que dejar bien claro a la patronal y al Estado que la CNT ni se calla ni se queda en casa y que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Por las compañeras y los compañeros caídos, por las compañeras y los compañeros presos, viva la CNT, viva el 1 de mayo, viva la anarquía. ¡Viva!